Welcome to Inter-Spanish Podcast. I am your hostess, Ana Perales. In this podcast, you will listen to short stories in a diverse range of engaging topics, spoken slowly and clearly in Latin American Spanish to help you better understand the spoken language in a natural way. Here, you won't find grammar lessons, verb conjugations, or vocabulary drills. Nah, just interesting stories designed for you to relax, enjoy, and improve your listening skills at the same time. You can find a free transcript for this episode on the website link in the tab located right behind the show notes. Y ahora en español, gracias por acompañarme una vez más. Espero que disfrutes de este episodio. Comencemos. Algunas de las mayores hazañas de la guerra no se libran con fusiles ni explosivos. Se libran en silencio, dentro de una celda oscura, donde un solo error puede significar una muerte lenta y dolorosa. En plena guerra de Vietnam, un joven marinero estadounidense fue capturado por el ejército de Vietnam del Norte y enviado a una de las prisiones más temidas del mundo, el infame Hanoi Hilton. Rodeado de torturas, interrogatorios y vigilancia constante, comprendió que no tenía ninguna posibilidad de escapar por la fuerza. Entonces tomó una decisión impensable. Durante más de 2 años, fingió ser un hombre analfabeto, torpe y de escasa inteligencia. Se dejó humillar, permitió que sus enemigos se rieran de él, hizo creer a todos que era demasiado estúpido para representar el más mínimo peligro. Pero todo era una actuación. Mientras los soldados bajaban la guardia, aquel supuesto campesino ignorante observaba, escuchaba y memorizaba cada detalle que podía. En secreto, convirtió su mente en un archivo viviente capaz de recordar los nombres y la identidad de cientos de prisioneros estadounidenses que el mundo creía desaparecidos. Cuando finalmente recuperó la libertad, no llevaba documentos ocultos ni fotografías clandestinas. Llevaba algo mucho más valioso. En su memoria viajaban 256 nombres y la esperanza de cientos de familias que aún aguardaban el regreso de sus seres queridos. Una historia de la mentira que cambió el destino de cientos de prisioneros. Esta es la extraordinaria historia de Douglas Heddell, el hombre que convirtió su memoria en un arma de guerra. La guerra de Vietnam dejó innumerables historias de heroísmo y sufrimiento, pero pocas resultan tan extraordinarias como la de Douglas Brent Heddell. Sin disparar un solo tiro dentro de una prisión enemiga, sin organizar una fuga espectacular y sin ocupar un alto rango militar, este joven marinero estadounidense consiguió realizar una de las operaciones de inteligencia humana más importantes de toda la guerra. Su arma fue el ingenio, su escudo, una actuación tan convincente que incluso sus captores terminaron creyendo que era incapaz de comprender lo que ocurría a su alrededor.
Douglas Hedall nació el 3 de septiembre de 1946 en Clark, Dakota del Sur. En 1967 servía como marinero de la Marina de los Estados Unidos a bordo del crucero de misiles guiados USS Canberra, desplegado en el Golfo de Tonkin para apoyar las operaciones militares estadounidenses frente a la costa de Vietnam del Norte. La madrugada del 6 de abril de 1967, mientras el buque realizaba operaciones de combate, Hedall se encontraba de guardia cerca de la borda. En circunstancias extraordinarias, la potente onda expansiva producida por el disparo de los cañones del crucero lo arrojó accidentalmente al mar. Durante horas permaneció flotando en la oscuridad. Nadie advirtió inmediatamente su desaparición y el barco continuó navegando. Contra todo pronóstico, sobrevivió aferrándose a un chaleco salvavidas hasta que fue encontrado por pescadores vietnamitas. Poco después, fue entregado a las fuerzas de Vietnam del Norte. Lo que había comenzado como un accidente naval terminó convirtiéndose en una condena que duraría más de 2 años. Tras ser interrogado, fue trasladado a la prisión Hoa Lo, en Hanoi, un centro penitenciario construido durante la época colonial francesa que, durante la guerra, sería conocido por los prisioneros estadounidenses con un nombre irónico, el Hanoi Hilton. Allí permanecían recluidos pilotos derribados, oficiales y soldados sometidos a interrogatorios, aislamiento y, en muchos casos, brutales sesiones de tortura. Desde sus primeros interrogatorios, Hedall comprendió que sus captores buscaban información militar de valor. Sabía que los oficiales y pilotos eran sometidos a los peores interrogatorios, mientras que los soldados considerados poco importantes recibían menos atención. Entonces tomó una decisión que marcaría el resto de su cautiverio. Comenzó a interpretar el papel de un joven extremadamente limitado intelectualmente. Hablaba despacio, respondía con aparente confusión y fingía no comprender preguntas sencillas. También exageraba un marcado acento rural de Dakota del Sur y aseguraba que apenas había terminado la escuela y que prácticamente no sabía leer ni escribir. Su actuación fue tan convincente que los guardias terminaron convencidos de que era completamente inofensivo. Algunos llegaron a llamarlo The Incredible Stupid One, es decir, el increíblemente estúpido. Aquella falsa imagen cambiaría por completo las condiciones de su cautiverio. Mientras otros prisioneros permanecían aislados o eran vigilados constantemente, Hedall dejó de ser considerado un prisionero de alto valor. En lugar de mantenerlo encerrado permanentemente o someterlo a interrogatorios constantes,
los guardias comenzaron a utilizarlo para trabajos sencillos de mantenimiento. Heddle comenzó a recibir pequeños encargos de quehaceres dentro del complejo penitenciario. Barría los patios interiores de la prisión, limpiaba los pasillos y las zonas comunes. En ocasiones, limpiaba cerca de la puerta principal de Hoa Lo, algo impensable para la mayoría de los prisioneros. Los guardias ya no lo consideraban un riesgo para la seguridad. Incluso permitían que realizara estas labores con un nivel de supervisión relativamente bajo, especialmente durante los momentos en que ellos descansaban o disminuían la vigilancia. Aquella aparente confianza fue precisamente la mayor ventaja de Heddle. Sin saberlo, acababan de darle exactamente lo que necesitaba. Gracias a la relativa libertad de movimiento que obtuvo, Heddle pudo observar discretamente las distintas áreas del penal y entrar en contacto con numerosos prisioneros estadounidenses. Entre ellos se encontraba el teniente comandante Richard A. Dick Stratton, uno de los oficiales de mayor rango recluidos en Hoa Lo. Stratton comprendió rápidamente que el joven marinero poseía una memoria excepcional. Fue él quien le enseñó un sistema mnemotécnico basado en la melodía de la canción infantil Old MacDonald Had a Farm. Siguiendo aquel ritmo repetitivo, Heddle comenzó a memorizar una enorme cantidad de información, nombres completos, rangos, ramas militares, fechas aproximadamente de captura y otros datos de cientos de prisioneros estadounidenses. Con el paso de los meses, consiguió recordar la identidad de 256 prisioneros de guerra. Aquella lista existía únicamente en su memoria. Diversos compañeros recordaron posteriormente que Heddle aprovechaba cualquier oportunidad para obtener información o ayudar discretamente a otros prisioneros. En algunas entrevistas posteriores, el propio Heddle afirmó haber realizado pequeños actos de sabotaje. Cuando estaba barriendo el patio, había momentos, especialmente durante la siesta de un guardia encargado de vigilarlo, en que quedaba prácticamente solo cerca de los vehículos estacionados. Aprovechando esos breves descuidos, realizaba una acción muy simple. Tomaba pequeñas cantidades de tierra, polvo, arena, hojas secas e incluso basura del propio patio, y las introducía discretamente por la boca del depósito de combustible de los camiones militares norvietnamitas. No arrojaba grandes cantidades de una sola vez. Lo hacía lentamente, en pequeñas proporciones, para evitar levantar sospechas. Con el tiempo, esa suciedad terminaba mezclándose con el combustible. Cuando los motores se ponían en marcha, la contaminación podía obstruir los filtros, las líneas de combustible o provocar fallos mecánicos que dejaban los vehículos fuera de servicio hasta ser reparados. Según las fuentes disponibles, Heddle logró inutilizar 5 camiones mediante este procedimiento. Estos episodios forman parte de su propio relato y no todos han podido ser corroborados documentalmente, pero ilustran hasta qué punto aprovechaba la confianza que había logrado generar entre sus captores.
Sin embargo, su mayor contribución nunca fue el sabotaje. Su verdadera misión era recordar. Cada nuevo nombre que aprendía representaba una prueba de vida. En agosto de 1969, Vietnam del Norte anunció la liberación de un pequeño grupo de prisioneros estadounidenses como parte de una campaña propagandista destinada a mostrar una imagen de supuesta humanidad ante la comunidad internacional. Douglas Heddle fue uno de los hombres elegidos. Sus captores lo consideraban un prisionero de escaso valor militar. Estaban convencidos de que era un hombre analfabeto, de inteligencia muy limitada y que, durante más de 2 años de cautiverio, no les había proporcionado información útil ni representaba amenaza alguna. Para ellos, liberarlo no suponía ningún riesgo. Sin embargo, Heddle rechazó la oferta. Entre los prisioneros de guerra estadounidenses existía una regla de conducta muy estricta conocida como first in, first out. El primero en entrar es el primero en salir. Esto significaba que, si el enemigo ofrecía liberar a un grupo reducido de cautivos, solo debían aceptar aquellos que llevaban más tiempo prisioneros. Nadie podía abandonar el cautiverio antes que un compañero capturado con anterioridad, sin importar su rango o las circunstancias. La regla protegía la unidad entre los cautivos e impedía que Vietnam del Norte utilizara las liberaciones selectivas para dividirlos o convertirlas en una herramienta de propaganda. Pero aquella vez la situación era diferente. Richard Dick Stratton y los demás oficiales de mayor rango comprendieron que Heddle llevaba consigo un tesoro mucho más valioso que cualquier documento secreto. En su memoria conservaba los nombres, rangos, fechas de captura y otra información esencial sobre cientos de prisioneros estadounidenses cuya existencia el mundo desconocía. Entonces, en lugar de permitirle rechazar la libertad, le dieron una orden directa. Stratton lo miró fijamente y le dijo en esencia: Doug, esto ya no se trata de ti. Si te quedas aquí, esa información puede perderse para siempre. Tú conoces los nombres. Tú sabes quiénes siguen vivos. Nosotros resistiremos, pero tú debes salir de aquí. Cuando regreses a casa, dile al mundo entero que seguimos con vida. Tú eres nuestra memoria ahora. Y esa memoria tiene que cruzar esa puerta. Heddle entendió el peso de aquellas palabras. Por primera vez desde que había sido capturado, desobedecer el código de los prisioneros habría sido un acto de egoísmo. Obedecer la orden de sus superiores significaba cumplir una misión mucho más importante, y así lo hizo. Aceptó la liberación, no para salvarse a sí mismo, sino para llevar consigo la única prueba de vida de cientos de hombres que aún permanecían cautivos tras los muros del Hanoi Hilton. Aquella decisión cambiaría el destino de cientos de hombres. Una vez de regreso en Estados Unidos, Heddle fue interrogado durante largas sesiones por oficiales de inteligencia. Sin consultar una sola hoja de papel, comenzó a recitar uno por uno los nombres de los 256 prisioneros
que había memorizado durante su cautiverio. La información sorprendió a las autoridades. Muchos de aquellos militares figuraban oficialmente como Missing in Action, MIA, o simplemente se desconocía si continuaban con vida. La lista proporcionó una prueba sólida de que numerosos estadounidenses seguían prisioneros en Vietnam del Norte. Aquella información permitió actualizar registros oficiales, informar a muchas familias de que sus seres queridos aún estaban vivos y reforzar las presiones diplomáticas sobre el trato que recibían los prisioneros de guerra. Los historiadores coinciden que el testimonio de Hedall constituyó una de las fuentes de inteligencia humana más valiosas obtenidas durante el conflicto. Sin embargo, aunque contribuyó a aumentar el escrutinio internacional sobre las prisiones norvietnamitas, no puede afirmarse de manera concluyente que, por sí solo, provocara el cese de las torturas o evitara ejecuciones clandestinas. La mejora de las condiciones respondió a múltiples factores políticos y diplomáticos que se desarrollaron durante los años siguientes. Richard D. Stratton permaneció cautivo mucho más tiempo. En total soportó 2.251 días como prisionero de guerra, resistiendo interrogatorios y torturas hasta la firma de los Paris Peace Accords. Finalmente, fue liberado el 12 de febrero de 1973 durante la Operation Homecoming, el programa mediante el cual cientos de prisioneros estadounidenses regresaron a su país. Stratton continuó su carrera en la Marina de los Estados Unidos hasta alcanzar el grado de capitán. Tras retirarse del servicio activo en 1986, obtuvo un título como trabajador social clínico y dedicó décadas a ayudar a veteranos afectados por estrés postraumático y otros problemas derivados del combate. Y después de una larga vida, falleció el 18 de enero del 2025 a los 93 años, dejando tras de sí una vida marcada por el servicio, la resiliencia y el compromiso de quienes habían vivido experiencias similares. Cuando los acuerdos de paz pusieron fin a la participación estadounidense en la guerra, la mayoría de los prisioneros, cuyos nombres Hedall había memorizado, regresaron a casa durante las repatriaciones de 1973. Muchos de ellos nunca olvidaron el papel desempeñado por aquel joven marinero que había fingido ser un hombre incapaz de entender el mundo que lo rodeaba. Gracias a su extraordinaria memoria, cientos de familias obtuvieron noticias de sus seres queridos y el gobierno estadounidense dispuso de información esencial sobre la verdadera situación de los prisioneros retenidos en Vietnam del Norte. Después de la guerra, Douglas Hedall continuó vinculado a la Marina de los Estados Unidos. Su experiencia como prisionero de guerra resultó invaluable para los programas de entrenamiento SERE, Survival, Evasion, Resistance and Escape, donde colaboró formando a nuevos militares sobre técnicas de supervivencia, resistencia durante el cautiverio y comportamiento frente a interrogatorios. Su historia demuestra que el heroísmo no siempre nace de la fuerza física ni de las hazañas espectaculares. Los mayores actos de valentía
suelen pasar desapercibidos y las mentes más brillantes no siempre buscan reconocimiento. Douglas Haddell comprendió que, en ocasiones, la mejor manera de derrotar al enemigo no es demostrar fortaleza, sino convencerlo de que no existe ninguna amenaza. Douglas Haddell convirtió una actuación en un arma de guerra. Fingió ser un hombre sin inteligencia para demostrar una inteligencia extraordinaria. Caminaba en silencio, soportando la humillación con paciencia y esperando el momento preciso para cambiar el destino de cientos de sus compañeros. Mientras sus captores se burlaban de él, llevaba en la memoria el nombre de 256 hombres que seguían luchando por sobrevivir y que soñaban con regresar algún día a casa. Y cuando finalmente cruzó la puerta de la libertad, no regresó solo. En su memoria viajaban cientos de vidas. Hemos llegado al final de este episodio y quiero agradecerte el que me hayas prestado tu atención y escuchado hasta el final. Yo espero que hayas disfrutado de esta narración y quiero invitarte a que entres a mis redes sociales de InterSpanish. Ahí encontrarás más información y algunas fotos sobre los episodios. También puedes comentar, hacer preguntas y comunicarte conmigo. Si te gustaría ver los videos de estos episodios, entra a mi canal de YouTube, donde podrás disfrutarlos en español con subtítulos en inglés. Creo que te van a fascinar. Suscríbete, hazle like y comenta. Y dime qué piensas. Yo te lo voy a agradecer. Espero me acompañes al próximo episodio de InterSpanish. Hasta pronto.